agradecemos que estén esta mañana con nosotros. Hoy empezamos muy temprano esta charla y pues nos da muchísimo gusto tener a Samuel Juárez Victoriano aquí con nosotros. Voy a leer una semblanza de, bueno, Samuel Juárez Victoriano, él es de San Francisco del Rincón, es egresado de la licenciatura de Artes Plásticas de la Universidad de Guanajuato. Su tema de tesis para obtener el título de Artes Plásticas fue Historieta semiabstracta sobre el sueño. Es autor de cómics desde 2013, ha publicado su trabajo en fanzines internacionales, Polo Norte News, España, Por Vida, Estados Unidos, Indestructible, Energy, Reino Unido, en la revista de New York Crips anual, en medios nacionales, el Lado B, periódico en línea de Puebla, editora Beatrix Velasco, y en la antología internacional Comics Premier de Estados Unidos con el editor Brian G. M. Ese está muy complicado. Es China South Comics. Chainsaw Comics. Ah, mira. Del editor Aaron Brace y que está editada en Puerto Rico por Soda Pop Comics. En el 2021 fue seleccionado para ser jurado calificador en el segundo festival Madunari de Purísima del Rincón en Guanajuato. En el 2022 fue seleccionado para el concurso de narrativa gráfica y humor impartido por Trino Camacho como parte de los eventos de Guadalajara, capital del libro. En febrero del 2023 inicia una asesoría personalizada por parte de la maestra Anabel Chino Guzmán, autora del libro Narrativa y Descriptiva Gráfica. En junio del 2023 fue seleccionado en el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico PECDA en Guanajuato, en la categoría Creadores con Trayectoria, con el proyecto Cerebro en el Mar, novela gráfica sobre inteligencia artificial. En octubre del 2023 participa en la CONACES, Congreso Nacional de Actividades Aeroespaciales, con el One Shot Heliotrope 1860, un ficticio reporte de investigación científica, en donde se muestran los resultados del diseño, construcción y operación de un detector de conciencia empleado en un ser extraterrestre del año 2886. Bueno, él es beneficiario vigente del Sistema de Apoyo y Creación y Proyectos Culturales, SAC. Bueno, las siglas ya cambiaron, están ahí medio chistosas. Y que participa en el cumplimiento de sus compromisos en el Programa de Interacción Cultural y Social, PICS. Y bueno, la verdad es que tenemos a este invitadazo hoy con nosotros. Muchas gracias. Gracias al Instituto Cultural de León, que le agradezco a Dani que anda por allá atrás, porque nosotros trabajamos mucho con ellas en conjunto y gracias a esto podemos tener este invitado. Entonces les pido por favor que le demos un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Buenos días, me da mucho gusto ver a tantas personas aquí reunidas para esta charla. Y un poco, primero, agradecer a la gestión de Daniela, al espacio de la biblioteca, también de la Ibero, por darme la oportunidad. Y comenzamos la charla. Ahorita nos vamos a concentrar en el título, Pasos para crear una novela gráfica. Yo siempre entro en controversia con este tipo de manuales que ofrecen algo como recetas mágicas, 8 pasos para ser feliz, y espero que no la entiendan así como que en una hora les voy a dar la receta mágica de cómo se construye una novela gráfica, porque sería muy atrevido hacer esa tarea, porque una novela gráfica incluso a veces es años de preparación. Entonces yo voy a dar algunos consejos que considero importantes para la realización de un proyecto, ya sea hasta de una viñeta o de una página,
pero que ustedes se lleven unos consejos muy claros de cómo abordar un proyecto artístico. Bien, un poco este evento, pues todas las instituciones que conlleva que se pusieron de acuerdo para lograrlo, y pasamos a la siguiente, por favor. Aquí hago un breve resumen de cómo está estructurada la plática para que cada vez vayamos, les voy a ir dando a lo largo de la plática. Por ejemplo, está estructurada en 3 partes. Cuando inicie cada parte les voy a estar avisando para que vayamos estando en el mismo canal. Primero voy a comenzar con una introducción muy básica, porque siempre es necesario comenzar con una definición hasta de qué es una novela gráfica. Después nos vamos a ir a algo de teoría y al final vamos a ver 2 páginas de este proyecto en el que estoy trabajando, que se llama Cerebro en el Mar, novela gráfica sobre inteligencia artificial. ¿Qué es una novela gráfica? Hay una polémica ahorita actualmente en el medio del cómic de por qué se llaman novelas gráficas y les podemos decir cómics. Ahorita no vamos a entrar nosotros en esa discusión. De hecho, en la feria de minería se va a dar una conferencia que trata ese tema. ¿Por qué llamarles novelas gráficas o cómics? Ahí el tema de esa discusión se centra en que muchas veces el término novela gráfica le da un poco de más seriedad a los cómics. Aquí, en esta plática, vamos a definir un cómic nada más por su extensión. ¿Cuál es el elemento principal de un cómic? Vendría a ser la secuencia. En base a eso vamos a tener distintos tipos de formato. Por ejemplo, viñeta autoconclusiva, la que sería la tira cómica que antes se podría encontrar en los periódicos, y one shot, que podría ser una historia de más entre 1 y 15 páginas. Aquí en el formato manga, muchas veces hay one shots que tienen hasta 60 páginas, pero nosotros, ¿cómo vamos a distinguirla de la novela gráfica que vamos a estar hablando en esta charla? Porque la novela gráfica a la que nos vamos a hacer referencia va a tener una historia que va a concluir. En el one shot, por ejemplo, de los mangas, nada más se muestra un capítulo. Vendría a ser como en este tipo de, haciendo una analogía al cine o a las series, sería, por ejemplo, el one shot para el manga, un episodio piloto, donde hay una historia muchísimo más grande que solamente se cuenta en muchas gracias. Que solamente se cuenta en un capítulo. Aquí nos vamos a concentrar, por ejemplo, en esta pequeña historia de Nancy, para explicarles conceptos básicos de cómo se estructura o qué es lo que hacen los autores de cómic. Los autores de cómic, ahorita quisiera que se pusieran mentalmente, como que eso no lo olviden, que los autores de cómic son maestros en el arte de fragmentar historias. ¿Cómo es que lo hacen? Ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, tenemos en la primera viñeta que Nancy ve un anuncio en el banco: visite nuestro departamento para un préstamo. En la siguiente, Nancy va con el banquero y le pide $2. El banquero le pregunta que para qué. La tercera viñeta, Nancy le responde: el circo está en el pueblo. El banquero le dice: ¿lo es? Y terminamos en la última viñeta donde Nancy ya está en el circo.
con el banquero. ¿Qué es lo que hizo en este momento el autor? Fragmentó su historia en 4 paneles, pero si al autor le decimos que él fragmente su historia solamente en una viñeta, también lo podría hacer. Pero si le decimos que fragmente su historia en 15 páginas, también. ¿Y cómo le va a hacer para agregar más páginas? Va a agregar distintos elementos a la creación de su historia. Por ejemplo, si a mí me dijeran, haz esta historia, pero hazla en 60 páginas, yo le agregaría aquí al momento cuando va Nancy al banco, que quizás hay un asalto. O en un primer capítulo yo hablaría de la vida de Nancy a las 9 de la mañana. O podría ser todavía una historia muchísimo más compleja si cuento la historia del payaso en el primer capítulo. En el segundo capítulo hablo de la historia del banquero. En el tercer capítulo hablo de la historia de Nancy. En el cuarto capítulo hacemos una mezcla de los 3 personajes, ya haciendo un poco más compleja la historia, con algo que se llamaría trama paralela o multitrama. No sé si recuerdan la película de Amores Perros, donde la creación de historia está un poco desordenada. Cuando el autor ya sabe manejar distintos tipos de narración y argumentos teóricos y prácticos, se puede dar ese lujo de hacer más complejas las historias. Bien, entonces ya quedamos que va a ser una historia, una novela gráfica de más de 48 páginas. Ahorita aquí se están mostrando 8 ejemplos de novelas gráficas que se pueden encontrar en el mercado. Aquí también vamos a hacer una analogía al cine, porque considero importante que hay una narrativa mediática predominante donde se nos motiva al consumo de novelas gráficas comerciales, siendo que hay un amplio espectro de creación de historias, y muchas veces estas historias terminan inundando el mercado y para las otras no hay tantos espacios. Por ejemplo, vamos a hacer la comparación primero al cine. Hay cine comercial, que en este caso el objetivo de este tipo de cine es el entretenimiento, o se podría decir de otra forma que el escapismo, donde yo no quiero saber de mi realidad y entonces voy el domingo al cine y veo una historia con final feliz y ya me despejé un rato de mis problemas y todo eso. Ahora vamos al cine de autor, donde, por ejemplo, aquí está una película que si no la han visto se la recomiendo, que se llama Terciopelo Azul, de David Lynch, donde el autor ya no da una historia tan comercial, y esto logra que sus historias sean más originales. A lo mejor tiene un poco de menos público, pero ya logra otra cosa con las historias. Por ejemplo, se puede hacer profundidad en los personajes, en otras formas de estética, hasta de la misma narración audiovisual. Pero por un lado tenemos el cine que todas las personas van a ver, y también tenemos un tipo de cine que va a ser para un grupo mínimo de personas que van a buscar otro tipo de cosas. Por ejemplo,
Este cartel es de una película que se llama Wavelength de Michael Snow, donde Michael Snow hace una exploración sobre el movimiento de la cámara y la experiencia de la persona que está viendo este tipo de cosas se encuentra, por ejemplo, solamente son 45 minutos de que imagínense, la cámara está aquí y hace el recorrido como lo estoy haciendo y llega a un pedazo de la pared donde hay una fotografía que muestra el mar. Imagínense ustedes 45 minutos aquí de espectadores mirando nada más a una ventana. ¿Qué es lo que va a pasar? Muchas personas se van a aburrir, muchas personas no lo van a entender. ¿Y por qué no lo vamos a entender? Porque estamos acostumbrados a que las historias sean de este tipo, donde nos la pasamos bien, donde entendemos las cosas. Y ya cuando encontramos este otro tipo de discurso, ya no sabemos muy bien qué es lo que vamos a hacer con lo que vimos o lo vamos a olvidar. Eso pasa igual en los cómics. Tenemos un tipo de trabajos totalmente comerciales, tenemos novelas gráficas que son de autor y tenemos cosas más experimentales. Y estas terminan siendo opacadas o minimizadas por este otro tipo de historias. Les recomiendo que cuando tengan tiempo busquen este autor que se llama David Sánchez, porque él lo que ha logrado es hacer historias que no tienen planteamiento, nudo y desenlace. Lo que él, o uno de sus objetivos principales, es desarrollar un universo gráfico particular. ¿Qué más encontramos en la obra, por ejemplo, de David Sánchez? Que hay editoriales que se arriesgan con otro tipo de historias o de formatos. Muchas veces les digo, estamos acostumbrados a historias de este tipo, comerciales, pero no estamos viendo todas las demás cosas que están siendo interesantes. Por ejemplo, en esta película, lo que hace el director es explorar las relaciones entre imagen y sonido. ¿Y qué es lo que hacen este tipo de autores? Investigan la relación entre el texto y la imagen. Bien, ahora vamos a tener que conocer un método para lograr hacer con efectividad un proyecto gráfico, porque muchas veces yo me he encontrado autores de cómic que les hacen entrevistas y para hacer la primera novela gráfica tuvieron que hacer muchos intentos y fracasaron. Por eso puse, por ejemplo, estos dibujos de este autor que en Instagram lo pueden encontrar como El Pana de Ralken, donde él muestra lo complicado que a veces es tener un método para lograr las cosas. Tenemos en la primera viñeta donde dice dibujos completos, que podrían ser unos 100, pero bocetos y dibujos sin terminar, y se empiezan a incrementar como 500. Y vemos fotos e imágenes de referencia y termina sepultado ya en ideas para cómics y dibujos. Y parecería chistoso lo que vemos aquí, pero es la realidad de este medio, que muchas veces yo he visto entrevistas a autores profesionales y dicen que es el medio
donde más se habla de proyectos, pero nunca terminan de concretarse muchos. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tenemos un método. Ahora otro ejemplo. Esto vendría a ser un elemento contraargumentativo a esta plática, porque quiero que chequen el título. Aquí abajo, este autor de cómics se llama Michael Robinson y esta página de internet la tituló ¿Cómo no hacer una novela gráfica? ¿Y qué cuenta en esta página de internet? Nos cuenta su experiencia a cómo él le dedicó, imagínense, 4 años de su vida. Dedicó 300 páginas de cómic. Cuando mostró sus primeros resultados a sus amigos, odiaron ese cómic, nunca se publicó y está invadido de comentarios donde muchas veces son positivos, pero él cuenta a forma de anécdota todo lo que vivió haciendo este proyecto de cómic, que al final no vio la luz, pero que le sirvió para muchas cosas. Aquí, si ustedes revisan esta página, se van a encontrar con todos los consejos que él da de cómo no abordar un proyecto tan grande y qué es lo que, o qué hizo mal él. Lo que hizo mal fue, por ejemplo, que al principio empezó a dibujar su cómic y primero lo dibujó en un formato que a la mitad tuvo que cambiar. ¿Qué otra cosa hizo mal él? Por ejemplo, aquí vemos una imagen de carritos de supermercado donde él le dedicó muchísimo tiempo a un tipo de dibujo muy detallado que al final también tuvo que cambiar. En la construcción del personaje, lo que él encontró es que hacía referencia a muchas cosas que no le gustaban y en el transcurso de su proceso se fue dando cuenta que ya no se sentía motivado. Igual podría ser interesante ahorita cómo lo vemos, porque había comentarios que él había recibido que a lo mejor podría ser que no fuera tan malo su proyecto y que de todos modos hay muchas veces que vemos proyectos que están trabajados con menos tiempo y que se muestran al público. Bien, ahora ya entramos a la segunda parte de la charla. ¿Cómo vamos a hacer una novela gráfica? Hay libros especializados, por ejemplo, este de Entendiendo a los cómics de Scott McCloud, este otro de Matt Madden, 99 formas de contar una historia, y este de Iván Brunetti. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Por ejemplo, en el primer libro, ahí el autor hace, por medio del cómic, nos va contando paso a paso cómo funciona este medio de arte secuencial. Por ejemplo, hay una página muy representativa de este libro donde nos muestra las transiciones entre viñeta a viñeta, que él solamente encuentra que hay 6. ¿Qué es lo que pasa en este libro? 99 formas de contar una historia de Matt Madden. Hay un hombre que está en el segundo piso de su casa, está trabajando en su computadora, baja al primer piso y busca algo en el refrigerador. Esa es toda la historia. Pero esa historia, imagínensela 99 veces. Pero no 99 veces de forma aburrida, como les había dicho que voy a poner la cámara aquí
y nada más la voy a desplazar 45 minutos y ya va a ser el final. Aquí no. Una va a ser muy lenta, esa historia que les acabo de decir del hombre trabajando, y la otra va a ser, por ejemplo, tomando el estilo o el género de la ciencia ficción. Otra va a ser tomando el estilo de vaqueros. Otra va a ser donde el personaje lo voy a poner en miniatura. Otra va a ser donde no le voy a poner diálogos. Y en este libro de Iván Brunetti, artista de Chicago, lo que vamos a encontrar es cómo hacer un cómic, pero muy básico. Por ejemplo, un guión muy básico. También, si se fijan, el tipo de dibujo también es muy simple para tomar esos conceptos básicos. Pero a lo largo de este medio, el trabajo que yo considero que está más completo sobre el medio de los cómics, si ustedes quieren ahondar o profundizar, sería este trabajo de la investigadora Anabel Chino Guzmán, titulado Narrativa y Descriptiva Gráfica, los elementos narratológicos y semióticos de la historieta. Por ejemplo, en el caso de Scott McCloud, encuentra él 6 transiciones entre una viñeta y otra viñeta. Y en el libro de la maestra nos vamos a encontrar 14 transiciones. ¿Qué más nos vamos a encontrar? En el libro de la maestra, 42 capítulos donde cada uno va a estar desarrollado a manera de una línea de investigación en el área de los cómics para crear proyectos muy grandes. Por ejemplo, aquí ella hace una lista, ahora sí un poco más experimentada, donde a medida de 15 pasos, por ejemplo, que nada más menciona en un capítulo, donde nos está mostrando pitch, por ejemplo, cómo se va a empezar una historia gráfica muy larga, con esta misma resumen en una oración, como era en la primera diapositiva o de las primeras diapositivas que les mostré, donde Nancy iba al banco. Eso sería como el primero, pitch y plot y premisa, dando qué mensaje vamos a querer dar. El storyline sería fragmentar esta historia ya en 20 momentos significativos o por ejemplo 50 momentos. Los valores narrativos binarios, que vendrían a ser este tipo de contrastes que funcionan mucho en las historias, donde al principio tenemos un protagonista que era muy bueno y en la escena final se convierte en, por ejemplo, un asesino. O también en el caso de Nancy, se convierte en que antes no tenía dinero y al final, y ahora sí tiene dinero. En la parte 5 vamos a dar una credibilidad, investigación y documentación para hacer una historia. Por ejemplo, voy a mencionar el caso de una novela gráfica que se llama Los fantasmas de Pinochet, donde el autor Félix Vega se tardó 3 años para hacer unas investigaciones históricas que involucraban al presidente de esa época. La adecuación estilística es la manera en la que nosotros vamos a reflejar distintos formatos, o por ejemplo, ahí escogeríamos el género. Si fuera ciencia ficción, escogeríamos que van a ser 500 páginas. En la parte de ingeniería narrativa, lo que hace la maestra es hacer una analogía a que la historia funcionara a manera de una máquina mecánica, donde cada
pieza de nuestra narración funcionaría a manera de un engrane. En la parte de metáforas visuales, lo que nos está mostrando la maestra es que cuando nosotros hacemos una historia, no comenzamos totalmente desde cero, sino que hay una bibliografía que todos los seres humanos ya tenemos y podemos hacer uso de todas esas referencias. Por ejemplo, si yo aquí les pongo una imagen de una paloma, para ustedes, ¿qué representaría? Pues la paz. Si yo les pongo una calavera, ¿qué representaría? La muerte o peligro. Entonces, también los autores de cómic son especialistas en este uso de metáforas visuales. En la parte de diseño narrativo nos encontraríamos cómo vamos a hacer interesantes nuestras historias. Hay una frase del cineasta Alfred Hitchcock donde él dice que no es el qué se cuenta, sino el cómo. Ahí estaríamos haciendo referencia a esa parte de diseño narrativo. Y ahora vamos a los arcos de transformación de los personajes. Era lo que yo les decía al principio. En una hora no podemos ver exactamente todo lo que implica una narración de más de 48 páginas, pero lo que sí vamos a ver son consejos muy básicos. En esta parte de arcos de transformación se haría un diseño detallado del personaje. ¿Cómo le vamos a hacer para que este personaje que empezó en la viñeta 1 y termina en la viñeta 500 tenga este cambio? Por ejemplo, de que vaya a ser un personaje bueno y que termine en el 500 siendo un asesino. La parte de page break y panel break nos va a ayudar para fragmentar y darle un diseño específico a cada una de las páginas. Por ejemplo, hay autores muy avanzados donde una página, una sola de las páginas, te la muestran no con viñetas de este tipo cuadradas, sino que la viñeta, esta parte alrededor, te la muestra, por ejemplo, de la forma de un corazón, o imagínense un rayo o hasta una paloma. Hacen todo ese tipo de uso de nuevos métodos para que las historias sean todavía más interesantes. En la parte de escaleta visual y escaleta verbal ya empiezan a ser un poco más conocidos estos pasos, porque ahí lo que nos vamos a encontrar ya son cosas que nosotros como lectores o espectadores vamos a reconocer, que serían ya pequeñas descripciones de lo que está pasando en la historia. Ahorita al final les voy a mostrar como en 2 páginas de mi proyecto donde se ve reflejado este paso, escaleta verbal y escaleta visual. El guión literario vendría a ser podría ser como aquí están en 3 partes: storyboard, guión técnico y guión literario, donde se habla con aspectos ya más avanzados y teóricos qué tipo de plano va a ser, qué tipo de relación entre las viñetas vamos a tener. También al final vamos a ver un ejemplo muy claro de eso. Y ya para terminar casi sería la puesta en página, la premaqueta y la maqueta, donde vamos a tener este aspecto ya casi editorial. Aquí quizá solamente faltó el hecho de que cuando nosotros vamos a tener un proyecto, siempre uno de los últimos pasos va a ser mostrarlo a los primeros lectores, para que ellos nos vayan a decir errores muy básicos que nosotros hayamos tenido. Por ejemplo, aquí, este libro es de acceso público y así lo pueden buscar. Anabel Chino, si le ponen en Google,
Anabel Chino, narrativa y descriptiva gráfica, los va a mandar a este vínculo y son, por ejemplo, 120 páginas donde la maestra hace, bueno, yo aquí se los expliqué de forma muy abreviada, pero ella en 42 capítulos les hace muchísimas referencias y aparte muestra ejercicios. Ahora, yo como autor, ¿qué consejos básicos les daría para que ustedes vayan a abordar un proyecto artístico que tengan una calendarización clara? Casi eso podría sonar muy básico, pero imagínense al autor que les había mencionado al principio que se tardó 4 años haciendo su proyecto y al principio no sabía ni cuánto él iba a terminar. Si yo me digo, este proyecto nada más voy a tener 1 mes para realizarlo, ya tengo esa fecha muy clara. Otra cosa es la flexibilidad, de saber que hay cosas que yo siempre no voy a tener en cuenta y que van a modificar los pasos que yo había pensado. Y la última parte, creo que la más importante, es no sobrepensar un proyecto narrativo. ¿Y a qué viene esta idea? De que yo lo he visto muy claro, a veces con personas que les dices, vamos a dejarles de tarea que hagan una historia muy básica, y hay personas que se quedan totalmente detenidas porque no encuentran la idea o están mirando muchísimas posibilidades para encontrar un proyecto que piensan que puede ser perfecto y al final no terminan haciendo nada. Aquí lo vemos, por ejemplo, en este detalle de este autor que ahorita vive en Argentina, Hernán Siriani, donde primero, ahora regresamos a lo de los valores binarios, empieza con un joven que está normal y al final tenemos este hecho que pensó de más y le creció la cabeza. Ahora, otro consejo es, una novela gráfica va a involucrar dibujar muchísimo tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Como algo muy básico, hacer una multiplicación nada más. Si yo a cada página le agrego 9 paneles y hago 48 páginas, voy a tener que hacer 432 dibujos. Si cada uno yo lo hago en un día, me va a tardar 1 año con 2 meses terminar ese proyecto. Y si se fijan, solamente estoy hablando del dibujo, no estoy hablando del guión. Si le agregara otro año para el dibujo, pues me voy a tardar 2 años y medio. Por eso aquí esta parte de criterios realistas. Y por eso también la idea o el comentario que les hacía al principio, que muchas veces hay proyectos que no se logran concluir, que no logran concluir. Otra parte muy importante sería pensar nuestro proceso como una forma de un laboratorio y estar dispuestos a la prueba y error. Creo que ahorita en este tiempo también estamos muy mal influenciados de que queremos todas las cosas rápidas, por ejemplo la comida rápida también, y no pensamos que todo es parte de un proceso, y para lograr siempre un proyecto muy grande va a haber o vamos a tener muchísimos errores. En esta parte les quería mostrar un ejemplo, por ejemplo, en el hecho de fragmentar una historia, que sería la línea maestra, donde vamos a tener nuestra historia dividida, por ejemplo aquí, en todas las letras del abecedario, donde en cada una, por ejemplo aquí, vamos a involucrar en la letra A que Nancy está fuera del banco, en la letra B que Nancy ya está en el banco, y así. Muchas veces a nosotros como autores
podemos imaginar muy bien una escena mentalmente, pero ya cuando la transportamos de forma práctica sobre el papel, vemos que no funciona tanto, y por eso este hecho de que lo hice aquí un poco más pequeño, ese espacio o esa parte de la historia donde hay muchas que se van a contraer y otras que se van a expandir. Y ahora sí, entramos a la última parte de la plática, y donde les voy a mostrar algo del proyecto en el que he trabajado este tiempo y que va a involucrar 8 meses de trabajo. Se llama así: Cerebro en el mar, novela gráfica sobre inteligencia artificial. Es la primera de 6 obras que voy a realizar sobre esta temática y que involucran de forma unificada la idea del cerebro. Cada obra va a estar relacionada con un aspecto. Por ejemplo, esta primera obra está relacionada con el lóbulo frontal, la segunda obra va a estar relacionada con el lóbulo occipital, y así con cada una de las partes de nuestro cerebro. Cada una va a tener un personaje diferente. La primera va a involucrar a este ser que se llama CRBR-36. La segunda va a involucrar a un soldado sirio. La tercera va a involucrar a unos gemelos y va a hacer referencia al hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. La cuarta obra va a involucrar a un empresario ruso. La quinta obra va a involucrar a un matemático y a una persona que se dedica al área de la neurociencia. Y al final, toda la obra va a terminar con un investigador que va a encontrar toda la verdad. O sea, ellos son los personajes de la obra. Sí, de cada una de las obras serían los protagonistas. O sea, van a ser 6 obras. 6 cada obras. Cada una es el personaje. Bueno, algunas son 2, ¿no? Sí. Okay. Y esto te sirvió a ti como para hacer todo tu concepto. Sí. Perdón, yo creo que es importante, como si queremos ir preguntando. Sí. Sí, no te preocupes. Pero sí, esa es la idea. Cada una va a tener un protagonista diferente. Pero también las mismas obras van a estar hechas a que si hay alguien que nada más lee la sexta obra, se va a poder entender y no va a necesitar la primera. Okay. Pero en cambio, si quiere adentrarse más a este universo, va a conocer aspectos interesantes de los experimentos que se están realizando en este universo. De aspectos técnicos, cada obra involucra 56 páginas, está hecha en blanco y negro. Se podría decir que una de las características que no sería común encontrar sería que en la primera no aparecen seres humanos y que no hay diálogos. Diálogos con texto, porque esta forma de que les mencionaba yo, metáforas visuales, ya sería, podríamos decirlo así, un diálogo visual o una lectura visual. Involucra también el futuro, 100 años, bueno, ahorita ya nos falta menos, 64 años en el futuro, porque estaría pasando en el año 2086, y la duración serían 6 meses, Océano Atlántico, nivel de conflicto ambiental. Este es el personaje principal de esta obra. Aquí les muestro un poco del diseño visual del personaje, haciendo cómo se ve con distintas vistas: vista superior, vista lateral. Aquí lo que les mencionaba, ahorita por ejemplo se está ya dando el visto bueno para todas las páginas, pero les puedo mostrar estas dos como adelanto. Así es como
los artistas gráficos van fragmentando su historia. ¿Qué es lo que está pasando en esta página 25? Un buque pesquero ha atrapado con su red a varios animales marinos y el mar está agitado. ¿Qué pasa en la página 26? El buque arrastra su red, pero de pronto aparece una forma de vida extraña, combinación entre pulpo, medusa y cerebro humano, que fue el personaje que vimos, que emite un rayo eléctrico para destruir la red. Aquí tenemos el guión técnico, donde les explicaba que es necesario conocer todos los tipos de plano, los tipos de angulación y esta fragmentación que hace el autor. Por ejemplo, esa secuencia se llamaría salvación. ¿Qué tipo de recurso narrativo voy a utilizar? Habría muchos recursos narrativos si quieren profundizar en el tema. Por eso puse el vínculo de la maestra, porque yo aquí puse estructura descriptiva, la relación entre imagen-texto, no hay diálogos, y la relación con la siguiente viñeta, que sería acción-acción. La otra página casi tendría una estructura técnica similar, pero en cambio la última página o en muchas páginas vamos a encontrar este tipo de cambio, porque si toda la historia la hiciéramos con este tipo de angulación, con este tipo de planos, podría ser aburrida. Samuel, una pregunta. Sí. ¿Vas a tener texto para apoyar todas las viñetas o crees que va a ser wordless? Ah, ya. Por ejemplo, en la obra que yo estaría pensando, serían las primeras 15 páginas donde las vemos como si fuéramos, como si nosotros tuviéramos la vista de este personaje. ¿Y qué es lo que va a ver este personaje? Va a ver una interfaz digital donde a él sí le van a estar apareciendo letras de qué es lo que está pasando. Estoy haciendo un tipo de búsqueda en mi base de datos o algo así, pero no va a tener, cuando me refiero a wordless, es que no va a tener diálogos entre un personaje y otro, que uno le va a decir, por ejemplo, buenos días, buenas tardes y así, pero sí va a haber un poco de texto, porque al final, si yo hiciera esta obra totalmente como sin referencias humanas, sería muy difícil para que las personas lo entendieran por completo. Aquí vemos ya la primera adecuación con las páginas, con esto mismo que les decía, una primera exploración a la página con conceptos muy básicos. Aquí voy a poner la red y los peces, aquí voy a poner el buque, en esta parte voy a poner el mar. Aquí sería el storyboard, cómo me estoy imaginando ya con más detalles la historia, y la página final, donde ahora sí ya está acabado y ya tiene muchísimo más detalles. Esta sería una página. Aquí la idea es que no tenga márgenes para que dé la idea de esta inmensidad como en el tiempo. Aquí vendría a ser como la mitad de el libro. Si ustedes quieren ahondar más en este tipo de aspectos técnicos, les recomiendo que en YouTube busquen este taller de Facultad de Artes y Diseño que se impartió en la UNAM en 2021, y están todos los videos. Hay más de 100 videos donde cada alumno en cada una de las clases mostraba sus avances. Entonces está muy interesante si quieren ver más de este tipo de obras, de cómo se van realizando. La maestra, les digo, es especialista en el tema y tiene otro curso que se llama Taller de Cómic Experimental de la Casa del Autor de Zapopan, y ese fue el año pasado,
todavía está subiendo videos, ese es actual. Y aquí están los datos de la maestra Anabel Chino Guzmán y su libro Narrativa gráfica, los elementos narratológicos y semióticos de la historieta. Y muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo la página de internet que tengo por si alguien quiere ver el tipo de cómics que hago. Son de acceso público y pues muchísimas gracias. ¿Es necesario saber dibujar bien para hacer un cómic? Es bastante significativa tu pregunta porque de hecho hay en editoriales francesas o editores franceses que se dedican al medio del cómic, a ellos no le dan tanta importancia a cómo uno dibuje. A ellos le dan más importancia al concepto de la historia. Entonces, no es necesario saber dibujar muy bien para hacer un cómic. Lo que te digo que un poco implica esto es que nos han vendido la idea a nosotros de los cómics comerciales y donde vemos dibujos excepcionales y donde es muy raro que encuentres a alguien que dibuje tan bien y con ese nivel de detalle, pero se pueden hacer historias con trazos muy básicos. Te recomiendo que veas el trabajo de un artista español, lamentablemente ya se murió, pero se llama Calpurnio, y ahora sí con dibujos de bolitas y palitos, hace historias muy interesantes sobre apaches y personas como del género western. Entonces yo creo que viendo esas historias tú dirías, yo también puedo crear mi historia. Sí. Si uno quiere iniciar en este mundo, ¿como qué editorial o es en línea recomendable iniciar? Y si físico, ¿qué editorial? Ahorita, ya en este tiempo, no encontraríamos tanta dificultad para un autor de cómic que iniciara. ¿Por qué? Porque hay muchas plataformas ya que harían visible tu trabajo. Por ejemplo, tú dices, yo quiero empezar ya, de hecho, como un autor y crear mis historias. Hay una página que te recomiendo que busques que se llama Medibank, que es asiática, medibank.com, y ahí está muy interesante ese proyecto. ¿Por qué? Porque yo como autor nuevo tengo 15 años y lo que quiero es que mis obras tengan visibilidad. ¿Cómo se logra esa visibilidad? Esa página tiene algo excepcional, porque por ejemplo, si alguien crea en este momento un cómic de 10 páginas, imagínatelo, aparece en la página principal de esa página con una portada y ya es directo, siendo que antes, por ejemplo, en los años 90, para que tú pudieras tener un alcance muy grande, batallarías mucho porque todo sería como en el medio impreso. Ahora en el medio digital ya es mucho avance porque tu historia la estarían viendo, por ejemplo, alguien de Colombia, alguien de Chile, alguien de Estados Unidos. Incluso si tú la pones en inglés, ya estaría en esa página poniéndose en la portada de esa página web, y estarías teniendo acceso a todo el mundo, por ejemplo, hasta Arabia Saudita, Reino Unido, todo el mundo ya está listo para que vea tu historia. Entonces, hay otra plataforma que también te recomiendo que veas que se llama Webtoon, donde es una página coreana y que también tú, si creas tu historia, la puedes subir ahí y automáticamente te ponen en los primeros lugares como de esas páginas principales. Por ejemplo, vas a hacer una historia de comedia, vas a aparecer como el usuario que ha subido
este día a esta hora esta historia, y ya no sé, va a haber otros 10 que van a subir su obra como en la siguiente hora, pero ya tienes ese acceso o esa fama por lo menos en la página principal, y que le da muchísima difusión a una de tus historias. El tema de cuando tenemos algo, o sea, cuando se nos acaban las ideas, o sea, ¿en qué momento, qué hace usted al momento de decir, se me acabaron las ideas, ya no puedo continuar con esta parte de esta historia? ¿Y cómo es en sí su proceso creativo para evitar esas como pausas tan prolongadas? Y ella, muy inteligente tu pregunta, porque siempre como personas que nos dedicamos al área de la creatividad, es complicado muchas veces tener este tipo de periodos tan productivos. A mí me llegó a pasar, yo trabajé mucho tiempo de diseñador de calzado, y ahí era de que diario tenías que concebir ideas para nuevos modelos, y muchas veces terminaba siendo cansado porque te podías sentir muy creativo algunas semanas, pero luego había semanas donde ya ni querías ver, como por ejemplo yo ya ni quería ver el calzado y tenía que hacer nuevas propuestas. ¿Cómo se le hace para uno como creativo que no vaya perdiendo esta habilidad? A lo largo de tu profesión te vas a ir encontrando herramientas que te van a ir dando inspiración. Por ejemplo, el hecho de estar leyendo, el hecho de también estar viendo nuevas películas, estar leyendo nuevos libros, siempre nos va a hacer que vayamos encontrando nuevas ideas. Y por eso puse a un autor, o uno de sus libros, también te recomiendo que busques al autor Iván Brunetti, porque él sufre de depresión. Entonces, él ha encontrado que, por ejemplo, dice que si no se pone a hacer nada, empieza a entrar a un ciclo negativo y nocivo para su salud, también mental, porque dice, pues no he hecho nada y todavía me siento mal y quisiera dibujar, pero no tengo ideas, y así empieza a tener un ciclo, imagínate, toda una semana. Pero lo que él se ha dado cuenta es que lo que le funciona, o unas cosas que él le recomendó el psicólogo que hiciera, es no dejar de dibujar, por ejemplo, 30 minutos al día, y donde va a ver, el primer día, el lunes, se va a sentir muy mal y casi lo va a hacer a fuerza, y así va a ir mostrando su proceso también mental con sus dibujos, pero va a llegar algo muy interesante que pasa mentalmente, es que imagínate, al llegar al día 5, aun cuando él se sienta mal, va a ver sus dibujos y va a decir, ya hice algo, y entonces este mismo hecho de haberse sentido mal le sirve hasta de inspiración. Una de las cosas que recomendaría es que no dejes de hacer cosas a pesar de que pienses que no sé, que no puedan tener relevancia. Siempre el hecho de estar dibujando, estar pensando historias, te puede ayudar en tu proceso creativo. ¿Cómo piensa monetizar los cómics que está haciendo actualmente? ¿Y cuál sería el mejor de los escenarios de subirlos a las páginas que nos dijo como webtoon? También tocas un punto muy significativo en este medio de los autores de cómic, porque aun cuando haya alguien totalmente profesional, siempre es complicado encontrar a alguien que diga, yo baso mi economía totalmente en el medio de los cómics, pero no es imposible. Pero por ejemplo, yo le hacía la pregunta a un periodista que se dedica él a entrevistar autores de cómic. Imagínate, en su canal el de entrevistas tiene a 260, y yo le hice la misma pregunta, ¿cuántos de esos 260 me puedes decir que viven absolutamente de esto? Y él nada más él incluso hasta se rió, y yo sí, como no entendía por qué, y me dijo, solamente
Tony Sandoval. Y Tony Sandoval es un autor de cómic que de hecho está vendiendo su obra en Europa. Y a mí me sorprendió porque a veces ni siquiera los más reconocidos de México pueden basar absolutamente su economía en el medio de los cómics. Pero te digo que no es complicado porque muchas veces nada más estamos viendo, otra vez regresamos a lo mismo, nada más tenemos nuestra mente en este tipo de obras comerciales. Ay, si no vendí 1000 ejemplares, o si mi obra, como por ejemplo las de Hollywood, de que invertí $5 millones y nada más gané 2 y ya es un fracaso para mí. Pero en cambio, en este tipo de obras experimentales o obras de autor, ya hay mucha difusión y a lo mejor pasa desapercibido, pero por ejemplo, si hay alguien que quiere empezar a vender sus cómics, ya hay muchos festivales en la Ciudad de México, festivales en Guadalajara, las ferias del libro, ¿qué otra cosa? Hasta, no sé si conozcas unas plataformas que se llaman Patreon, que yo he visto que les va muy bien a autores que empiezan a ser reconocidos. Ahorita mencionaste el caso de Webtoon, donde hay autores que empiezan no siendo tan famosos, pero que empiezan a lograr, imagínate, nosotros vemos que en Instagram tienen 100 seguidores, pero por ejemplo acá en estas otras plataformas, si tú tienes 20 seguidores y son de alrededor del mundo, ellos ya te pueden comprar tu obra, o en estas plataformas de Patreon tú te comprometes a entregarles nada más visiones preliminares de lo que vas haciendo tu trabajo, y entonces ya puede ser un medio donde tú empiezas a monetizar tu trabajo y ya no es tanto de gratis. Creo que en ese aspecto, en el de cómo el autor puede generar dinero con su obra, sí involucra también un proceso también de creatividad, de cómo vas a ir encontrando los medios para que no te detengas y que ese no sea un límite para mí. Si hay, te digo, estamos viendo nada más que si mi obra no vendí 5,000 ejemplares, ya fue un fracaso, pero hasta 100 ejemplares que tú vendas a un muy buen precio, ya es muchísima ganancia para ti. ¿Cuáles fueron tus primeras influencias en la novela gráfica cuando no te dedicabas a eso? ¿Y qué diferencia tienen con los que ahora te gustan, que ya te dedicas a eso? También muy significativa tu pregunta, porque a lo largo del tiempo uno va tomando unas referencias. Al principio yo estaba a lo mejor influenciado por el tipo de cómic de Estados Unidos, porque era el que veía. El cómic alternativo, por ejemplo, el autor Robert Crumb, y ahorita en este momento ya estoy influenciado más por este tipo de experimentos que les mencionaba, donde hay autores que se dedican a explorar este tipo de relaciones entre imagen y texto para hacer mejor sus obras. Por ejemplo, a los 15 años yo te podría decir Robert Crumb, y ahorita a mi edad y ya con todo lo que he visto de cómic, una de las cosas o uno de los cómics como más buenos que he visto es de un autor de Bélgica que se llama, puede ser complicado de encontrar porque se llama Manuel, o pone de apodo Manuel, y él lo que hace es, a medida de con puros cuadros, va contando la historia de cómo es un día en su trabajo, pero sí a lo largo de todo el proceso como artista siempre vas cambiando de influencias. Bueno, no es tanto una pregunta, pero yo sí quisiera como que platicaras un poco que has sido beneficiario de algunas becas. Entonces también creo que ese proceso es interesante como conocerlo, para que ellos que están todavía más jóvenes puedan saber
cómo participas en las becas, qué requiere, porque creo que tu trabajo es súper ordenado, o sea, y creo que para hacerlo tan profesional, pues implica eso, como una metodología, un orden que tú mismo has ido desarrollando, ¿no? Todo porque para los concursos o becas, como que te van pidiendo ciertas cosas o criterios, entonces, no sé, sería interesante si les puedes compartir un poco de eso. También otra pregunta bastante interesante de cómo es el proceso de las becas, porque acá nos encontramos a que debemos de tener este tipo de metodología de lo que les explicaba acá, y acá todavía si uno es riguroso en sus procesos, en el ámbito de las becas o en el ámbito burocrático, se requiere todavía más metodología. ¿Por qué? Porque ahí te dicen, vas a mandar un documento PDF y nos vas a explicar en 5 hojas tu proyecto. Debes de ser muy ordenado para tú saber explicar tu obra. A mí me pasó que vi una película como hace un mes donde se trataba de que el autor iba a tener que vender su obra le habían conseguido una cita con un productor muy famoso. Entonces, imagínense, ustedes tienen a un productor muy famoso, tienen ese acceso a esa entrevista y le deben de vender su obra, pero ¿qué es lo que va a pasar si ustedes no saben cómo promoverla o así? Pues el productor los va a rechazar, y lo que pasaba en esta escena es que el autor le empezaba a hablar de que yo quiero hacer una obra que va a tratar sobre el capitalismo y sobre esto, y al primer minuto ya había aburrido al productor, y el productor más bien ya estaba checando su teléfono, y pues al final no le dieron el financiamiento. Pero esta escena, ¿qué nos trae a nosotros a la cabeza? Que muchas veces podemos tener una historia muy interesante, pero esa ya es una parte, pero la otra parte es cómo la vamos a difundir y cómo vamos a lograr por estos medios que podrían ser privados o gubernamentales que nos den el apoyo. Muchas veces sí termina siendo ya al azar entre muchos proyectos, por ejemplo, los que se promueven a nivel nacional. Eso estaría bien que lo anotaran, para que en el FONCA hay una categoría de jóvenes creadores. Si ustedes son artistas y quieran hacer un proyecto, les financian todo un año ese proyecto y al final nada más entregan los resultados, pero ahí involucra que ustedes van a tener que mostrar todo lo mejor, porque los jueces van a estar revisando a autores que ya en muchas ocasiones hasta tienen 22, 23 años y ya son profesionales. Entonces, tienen que poner todo lo mejor en esos proyectos para que tengan el visto bueno de los jueces. Les digo, al final es lo malo de que no hay tanto financiamiento. Qué bueno fuera que para todos los jóvenes hubiera becas, pero por ejemplo a nivel nacional nada más son 6 becas cada año, pero considero que no es imposible si ustedes se ponen como muy estrictos con su metodología y con la manera en la que van a desarrollar su proyecto. Yo en algún momento fui rechazado también de este tipo de becas, pero eso creo que también que no los limite. Si ustedes no tienen ese apoyo, que saquen a la luz todos los proyectos que quieran. Muchísimas gracias, Samuel. A nombre de la Biblioteca de la Universidad Iberoamericana, te queremos entregar un reconocimiento por esta charla, un reconocimiento a Samuel Juárez Victoriano por impartir la charla Pasos para crear una novela gráfica, y también quiero aprovechar para agradecer al Instituto Cultural de León, que nos hizo
como todo el apoyo para que tú estuvieras aquí. Te entrego y Muchísimas tenemos gracias. un regalo y un Muchas aplauso, por gracias. favor.